Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profe. Vengo a exponerles el tema de la ley de Poussin. Mi compañero y yo realizamos un cuadro para resumir mejor la ley y pues sus características. Entonces, en este cuadro podemos ver que la ley de Poussin describe el flujo de los fluidos bajo condiciones de fluidez en el flujo laminar. Y permite el cálculo de caudal demostrando la dependencia del radio y la dependencia de la longitud. Este también describe una situación cotidiana de nosotros, que es el flujo de sangre y el efecto de la viscosidad de esta en la oclusión arterial. Pero este tiene una falla al describir adecuadamente los fluidos no newtonianos. Bueno, los fluidos no newtonianos no son muy comunes o típicos, ya que un fluido no newtoniano posee las propiedades de un líquido y de un sólido. En ciertas condiciones, un fluido no newtoniano fluye como un líquido y en otras condiciones como un sólido, exhibiendo propiedades como elasticidad, plasticidad y resistencia similares a las de un sólido. Además, su viscosidad varía con la velocidad de corte. Entonces, eso también, la ley involucra la resistencia viscosa, ilustrada por la comparación de resistencia a un fluido o a la resistencia en vasos en series. Esto se combina con otros factores en los ejemplos, como la ecuación de Bernoulli. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, un gráfico que nos ilustra la ley de Poussin, en donde, la figura 1 se muestra como un tramo de un tubo bajo la presión P1 en el extremo izquierdo y la presión P2 en el extremo derecho. Esta diferencia de presiones es la que hace moverse al fluido a lo largo del tubo. El caudal que fluye por el tubo está dado o depende de la diferencia de presiones, de las dimensiones del tubo y de la viscosidad del fluido. Bueno, la relación entre estas magnitudes fue determinada por el francés Poussin, asumiendo un flujo laminar, y pues a esta relación la llamó la ley de Poussin. Dicho con otras palabras, para entenderlo, la ley expresa que el caudal crece con el aumento de la diferencia de presiones y con el radio del tubo, pero disminuye al aumentar la viscosidad del fluido y la longitud del tubo. Como aquí podemos ver, R es el radio, la longitud, L, y la diferencia de presiones, P1, P2. Como podemos ver, aquí hay unas líneas que nos muestran la dirección del fluido y nos muestran también su magnitud. Entonces, podemos observar que en el centro es mayor la velocidad o el flujo del tipo de fluido o de sustancia, y en los bordes, por la resistencia del corte, es un poquito menor. Para ilustrar mejor esta ley, trajimos un ejercicio que nos dice: la arteria pulmonar que conecta el corazón con los pulmones tiene unos 8 centímetros de longitud y un diámetro interior de 5 milímetros. Si la tasa de flujo en ella debe ser de 25 mililitros sobre segundo, ¿qué diferencia de presión debe haber en sus extremos? Considere la viscosidad de la sangre igual a 1.70 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Entonces acá tenemos los datos y la ecuación de Poussin, en donde caudal es igual a pi por el radio a la 4 por la diferencia de presiones sobre 8 veces el mu, la viscosidad, por la longitud. Entonces, lo que nos piden acá es que hallemos la diferencia de presiones en los extremos de la arteria. Entonces acá tomamos los datos, los pasamos a los sistemas internacional, metros, hallamos el radio porque nos dan el diámetro, el caudal lo traemos también a nuestro sistema internacional y mu lo dejamos en pascales por segundo. Al despejar nos queda una ecuación que es igual, la diferencia de presiones es igual a 8 por mu por la longitud por el caudal sobre pi por el radio elevado a la 4. Entonces aquí podemos ver que la ecuación que acabamos de despejar
reemplazamos los valores que tenemos de viscosidad, longitud, caudal y pi por el radio también a la 4 y obtenemos una diferencia de presiones de 221.6 pascales. Entonces podemos deducir que la arteria pulmonar en sus extremos debe tener una diferencia de presiones de 221.6 pascales para que el caudal o flujo pueda atravesar a través de ella, pues entendiendo y aplicando lo que les expliqué anteriormente de la teoría. Entonces podemos observar que está directamente relacionado su longitud y su radio para el paso del caudal. Muchas gracias.